Me llamo Elena Duarte, tengo 66 años y nunca imaginé criar sola a mi nieto después de que mi hijo lo abandonara. Fue una tarde lluviosa de 2013 cuando André dejó al pequeño Lucas en mi puerta y desapareció. Pronto descubrí que el niño era autista. Años después, cuando Lucas se volvió un genio de la programación ganando miles de dólares, André regresó, pero no por amor. Antes de continuar, dame tu like, suscríbete al canal y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Era una tarde lluviosa, del 15 de septiembre de 2013, yo estaba en la sala organizando álbumes de fotos viejos, disfrutando de mi segundo año de jubilación como maestra de primaria, cuando el interfón sonó de manera insistente, 3 veces, 4. Alguien tenía urgencia. Sequé mis manos en el delantal y caminé hasta la entrada. A través del videoportero, vi una imagen que me dejó sin aliento. André, mi hijo único, con el rostro demacrado y mojado por la lluvia, y detrás de él, casi escondido entre sus piernas, un niño pequeño que apenas reconocí. Abrí la puerta con el corazón acelerado. «Mamá, necesito que te quedes con él solo por unos días», dijo André antes de que pudiera siquiera saludarlo. Conseguí una entrevista importante para gerente de ventas en Monterrey. Lucas, mi nieto de 4 años, permanecía inmóvil en la entrada. Lo había visto solo 3 veces desde que nació. Su madre había desaparecido de nuestras vidas cuando él tenía 2 años, y André rara vez compartía información sobre ellos. «André, ¿qué está pasando?», pregunté observando su nerviosismo, la manera en que evitaba mi mirada. «¿Dónde está la mamá de Lucas? Es solo hasta el viernes, te lo prometo, 3, 4 días máximo». Antes de que pudiera protestar, empujó una pequeña mochila rosa en mis manos. Era ligera, demasiado ligera para una estadía de varios días. Besó rápidamente la cabeza de Lucas, murmuró un «pórtate bien con la abuela» y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Ignorando mis gritos, cerré la puerta lentamente. Lucas seguía en el mismo lugar, empapado, mirando el suelo. Gotas de agua caían de su cabello negro y formaban un pequeño charco en el piso de mosaico. Me arrodillé frente a él, intentando establecer contacto visual. «Hola, mi amor, ¿tienes frío? Vamos a buscarte ropa seca». No respondió, ni siquiera levantó la vista cuando acerqué mi mano para tocar su hombro. Se encogió y cubrió sus oídos con ambas manos, comenzando a balancearse levemente de adelante hacia atrás. Abrí la mochila con manos temblorosas, 2 mudas de ropa arrugadas, un cepillo de dientes infantil, nada más, ningún documento, ningún juguete, ninguna nota explicativa. Esa noche preparé sopa de pollo, su favorita según recordaba de la última visita, hacía más de un año. Lucas la rechazó. Rechazó también el sándwich, las galletas, la leche. Solo aceptó un trozo de pan sin corteza y una manzana que corté en 4 pedazos exactos, algo que hice por intuición, al ver cómo observaba el cuchillo con atención casi hipnótica. Intenté llamar a André, 1 vez, 5 veces, 10. Todas fueron directo al buzón de voz. Le mandé mensajes de texto que nunca fueron leídos. El viernes llegó y pasó. André no apareció, no llamó. El lunes, su número estaba fuera de servicio. Lucas durmió esa primera noche en el sofá de la sala, enrollado en posición fetal, con los zapatos puestos. No permitió que lo tocara para llevarlo a la habitación de huéspedes. Simplemente se quedó ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que finalmente el sueño lo venció cerca de la medianoche. Yo me senté en el sillón frente a él, observándolo durante horas. Este niño silencioso, este pequeño ser asustado, acababa de convertirse en mi responsabilidad completa. Y la verdad aterradora era que no tenía idea de qué hacer. A la mañana siguiente, mientras yo preparaba el desayuno con manos nerviosas, Lucas se sentó en el piso de la sala con los carritos de juguete que había guardado de cuando André era niño. Los observé desde la cocina. No jugaba con ellos como los niños normales. Los alineaba, uno por uno, en una fila perfecta, organizados por tonos de color que mis ojos casi no podían distinguir, del azul oscuro al azul claro, creando un degradado perfecto. Fue hermoso y extraño a la vez, y fue el primer indicio de que mi nieto veía el mundo de una manera que yo aún no comprendía. Las primeras 3 semanas con Lucas
Fueron como intentar leer un libro en un idioma que nunca había estudiado. Cada página presentaba símbolos que no comprendía, patrones que no podía descifrar. Él no respondía cuando lo llamaba por su nombre. Al principio pensé que tal vez tenía problemas de audición. Programé una cita con el otorrinolaringólogo del Seguro Social, pero las listas de espera eran de meses. Mientras tanto, Lucas existía en su propio mundo silencioso, uno al que yo no tenía las llaves de entrada. Las crisis comenzaron el tercer día. Yo estaba preparando un licuado de plátano para el desayuno, cuando el sonido del electrodoméstico lo hizo gritar. No un grito común de niño asustado, sino algo primitivo, desgarrador. Se tiró al suelo, cubriéndose los oídos con tanta fuerza que temí que se lastimara. Su cuerpo se convulsionaba mientras balanceaba la cabeza de lado a lado. Apagué la licuadora inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Lucas tardó casi 20 minutos en calmarse, acurrucado bajo la mesa del comedor, donde la luz era más tenue. El ruido de la lavadora lo alteraba. El timbre del teléfono lo hacía llorar. El paso de los camiones en la calle lo sumía en estados de angustia que me rompían el corazón. Mi vecina, la señora Méndez, tocó mi puerta una tarde con expresión de desaprobación apenas disimulada. Elena, ese niño necesita disciplina. En mis tiempos, los niños no hacían esos berrinches. Cerré la puerta sin responder. Ella no entendía. Yo tampoco entendía, pero al menos tenía el instinto de que esto no era sobre disciplina. La comida era otro campo de batalla. Lucas rechazaba casi todo. El olor de ciertos alimentos lo hacía retroceder físicamente. Las texturas parecían ofenderlo. Después de días de experimentación desesperada, descubrí que solo aceptaba cosas específicas: pan blanco sin corteza, manzana cortada en exactamente 4 pedazos, pollo sin condimentos, arroz blanco, brócoli al vapor. Nada podía tocarse en el plato. Todo debía ser del mismo color o estar completamente separado. Un pediatra del centro de salud lo revisó superficialmente en nuestra primera cita. Algunos niños son selectivos con la comida, señora Duarte. Ya se le pasará, pero yo sabía que esto era diferente. Algo más profundo estaba sucediendo. Tuve que insistir para conseguir una referencia al Dr. Ramírez, un pediatra con más experiencia en el Hospital General. La primera consulta fue en octubre. Él observó a Lucas durante 40 minutos sin decir palabra. Le mostró juguetes que Lucas ignoró. Intentó hacerlo seguir objetos con la mirada. Probó llamarlo por su nombre desde diferentes ángulos. Lucas permaneció indiferente, más interesado en la textura de su propia camisa que en cualquier intento de interacción. Señora Duarte, necesito verlo 2 veces más antes de dar un diagnóstico definitivo. Pero hay señales claras. Después de 3 consultas espaciadas en 6 semanas, el Dr. Ramírez me pidió que me sentara. Su rostro era amable pero serio. Su nieto está en el espectro autista. Yo diría que es un autismo de nivel 2, moderado. Tiene dificultades significativas en comunicación social, sensibilidad sensorial pronunciada y necesidad intensa de rutinas predecibles. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Autismo. Una palabra que había escuchado pero nunca comprendido realmente. ¿Qué significa eso para él?, pregunté con voz temblorosa. ¿Se curará? El doctor negó con la cabeza suavemente. No es una enfermedad. Señora, es una condición neurológica. Lucas siempre será autista, pero con el apoyo adecuado puede desarrollar habilidades. Aprender a navegar el mundo de maneras que funcionen para él. Me recomendó terapia ocupacional, fonoaudiología, apoyo psicológico, cada especialidad con listas de espera interminables en el sistema público y costos prohibitivos en el privado. Mi pensión de maestra jubilada apenas cubría nuestros gastos básicos. Esa noche lloré en mi habitación, con la puerta cerrada para que Lucas no me escuchara. 30 años enseñando a niños de primaria y nunca había estudiado nada sobre autismo. Me sentía completamente despreparada, absolutamente perdida. Pero la autocompasión no iba a ayudar a mi nieto. Comencé a investigar con la desesperación de quien busca un salvavidas en medio del océano. Compré libros usados en el tianguis de los domingos. Títulos como El cerebro autista, Comprendiendo el autismo, Criando niños en el espectro. Iba a la biblioteca municipal y usaba las computadoras públicas para ver videos en YouTube de terapeutas, padres
adultos autistas compartiendo sus experiencias, aprendí sobre la hipersensibilidad sensorial, que para Lucas, el sonido de la licuadora era como una explosión, que las luces fluorescentes podían causarle dolor físico, que ciertas texturas de comida se sentían como vidrio en su boca. Aprendí sobre las rutinas y la previsibilidad, que los cambios inesperados no eran solo incómodos para él, sino genuinamente aterradores. Aprendí que cuando evitaba el contacto visual, no era falta de respeto o desinterés, sino que mirar a los ojos requería un esfuerzo cognitivo enorme que lo agotaba. Implementé cambios metódicamente, establecí horarios fijos para todo: desayuno a las 8, almuerzo a la 1, cena a las 7, baño todos los días a las 6 de la tarde, con el agua a la misma temperatura, mismos rituales antes de dormir, pijama, cepillar dientes, 3 cuentos, que yo leía aunque él pareciera no escuchar, luces apagadas a las 9 en punto, reduje los estímulos sensoriales en casa, cambié las luces fluorescentes por lámparas de luz cálida, eliminé ruidos innecesarios, creé un rincón tranquilo en su habitación con cojines suaves donde podía refugiarse cuando el mundo era demasiado. Dejé de forzar abrazos, besos, contacto físico. Si Lucas quería proximidad, sería en sus propios términos, y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Las crisis se espaciaron. Lucas empezó a relajarse. Una mañana de noviembre, mientras yo preparaba su desayuno, él entró a la cocina y colocó su mano brevemente sobre la mía. 5 segundos de contacto voluntario que me hicieron llorar de alegría, observándolo alinear sus carritos de juguete en gradientes de color perfectos, organizando lápices por tamaño milimétrico, contando los azulejos del baño una y otra vez. Comprendí algo fundamental. Lucas no veía el mundo con un déficit, lo veía con una precisión que yo nunca tendría. Su mente operaba en sistemas y patrones que la mayoría de nosotros ni siquiera notamos. No necesitaba ser arreglado, necesitaba ser comprendido, y yo pasaría el resto de mi vida aprendiendo su idioma. Lucas tenía 6 años cuando la maestra Gloria me llamó a la escuela con urgencia. Mi corazón se aceleró durante todo el camino en el autobús. Había conseguido, tras meses de trámites burocráticos agotadores, una plaza en una escuela pública con programa de educación especial limitado. Temí que me dijeran que no podían mantenerlo. La señora Gloria, una mujer de 50 años con lentes gruesos y sonrisa amable, me recibió en el aula vacía después de clases. Señora Elena, necesito mostrarle algo. Mi estómago se contrajo, pero su expresión no era de preocupación, sino de fascinación. Me llevó al pizarrón donde aún permanecían escritas operaciones matemáticas. Señaló 3 problemas de multiplicación con correcciones en lápiz rojo. Estos errores los cometí yo esta mañana durante la clase. No me di cuenta hasta que revisé mi cuaderno de preparación en el recreo, pero Lucas hizo una pausa significativa. Lucas los señaló silenciosamente durante la lección, cuando le pedí que resolviera los problemas correctamente en su cuaderno. Lo hizo en segundos, mentalmente, sin escribir procedimientos. Me quedé mirando los números sin comprender completamente la magnitud de lo que me decía. Quiero decir que su nieto tiene una habilidad matemática extraordinaria. Señora Elena, he enseñado durante 26 años y nunca había visto nada igual. En casa esa noche, observé a Lucas con nueva perspectiva. Él estaba en el piso de su habitación, organizando su colección de carritos. Ya no eran solo 15. Había ido acumulando más a lo largo de los meses, algunos comprados en el mercado de pulgas, otros regalados por vecinos comprensivos, 43 carritos organizados en un patrón que me tomó varios minutos descifrar. No era solo por color, era por color, tamaño y tipo de vehículo, creando una matriz tridimensional perfecta que parecía arte abstracto. ¿Cómo decidiste organizarlos así?, pregunté suavemente, sin levantar la vista. Respondió con su voz monótona. 43, número primo, 7 filas, no funciona. Reorganicé en espiral logarítmica, más eficiente. No entendí completamente lo que significaba espiral logarítmica, pero reconocí genialidad cuando la veía. Los siguientes 2 años fueron de descubrimiento constante. Lucas contaba todo obsesivamente, escalones,
Había 18 desde la entrada hasta nuestro piso. Azulejos en el baño, 144. Organizados en cuadrícula de 12 por 12. Autos que pasaban por nuestra calle. Llevaba un registro diario en un cuaderno. Memorizaba placas vehiculares con un solo vistazo. Podía recitar números telefónicos que había visto una única vez semanas atrás. Las fechas se grababan en su mente con precisión fotográfica. A los 8 años, en su cumpleaños, le compré un tablet usado. Había ahorrado durante meses, trabajando por las noches como correctora de textos freelance para una pequeña editorial. El dispositivo costó 3,000 pesos, casi un mes de mi pensión, pero cuando vi sus ojos brillar al desenvolver el regalo, supe que era la inversión correcta. En 24 horas, Lucas dominaba el tablet completamente. Navegaba aplicaciones con una intuición que yo no poseería jamás. Descubrió juegos de lógica y patrones que completaba en niveles que decían experto o imposible. Encontró videos educativos sobre matemáticas avanzadas, física, programación básica. «Bobo», me llamó una tarde, usando la única palabra cariñosa que empleaba conmigo. «Mira esto». Me mostró un video sobre secuencias de Fibonacci, una espiral dorada que aparecía en girasoles, en conchas marinas, en galaxias. Sus dedos trazaban el patrón en el aire mientras el video explicaba la secuencia matemática subyacente. «Es hermoso», murmuré. «Es lógico», corrigió él. «El universo tiene patrones, solo hay que saber dónde buscar». Las finanzas se volvieron más difíciles. Lucas necesitaba terapias que el seguro público no cubría adecuadamente. Necesitaba materiales educativos específicos. El tablet requería internet decente. Comencé a tomar más trabajos de corrección, a veces revisando tesis universitarias hasta las 3 de la madrugada. Mis ahorros se evaporaban, pero verlo crecer, desarrollarse, brillar en sus propios términos, valía cada sacrificio. La señora Gloria me llamó nuevamente cuando Lucas tenía 8 años y medio. «Señora Elena, he contactado a un colega que trabaja en la Universidad Nacional. Lucas necesita estímulos que nuestra escuela no puede proporcionar. Tal vez podrían evaluarlo para programas especiales, pero los programas especiales requerían recursos que no teníamos. Así que hice lo que pude con lo que tenía. Llevaba a Lucas a la biblioteca municipal cada sábado, donde devoraba libros de matemáticas avanzadas que yo no podía comprar, descargaba cursos gratuitos de Khan Academy en el tablet, buscaba profesores jubilados dispuestos a darle tutorías por tarifas reducidas. Una tarde de lluvia, similar a aquella en que André lo abandonó 5 años atrás, Lucas estaba haciendo su tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Terminó sus ejercicios en 10 minutos, problemas diseñados para tomar 1 hora. Luego sacó un cuaderno diferente, uno que yo no reconocía. «¿Qué es eso, mi amor?» «Mi registro». «¿Registro de qué?» «De todo. Consultas médicas, gastos de escuela, recibos, fechas importantes». Para no olvidar, tenía 9 años y ya estaba documentando meticulosamente su vida, creando un archivo de su propia existencia con la precisión de un historiador profesional. En ese momento me pareció solo otra peculiaridad de su mente extraordinaria, otra manifestación de su necesidad de orden y estructura. No sabía entonces que esa obsesión por documentar la verdad nos salvaría a ambos. Por ahora, Lucas organizaba su mundo en patrones perfectos que solo él podía ver completamente. Y yo aprendía día a día que lo que el mundo llamaba diferencia era en realidad una forma de genialidad que la mayoría de las personas nunca reconocería. Mi nieto no veía el mundo con déficit, lo veía con una claridad aterradora y hermosa, y mi trabajo era proteger esa visión única mientras él crecía hacia su destino extraordinario. El verano de 2019 llegó con su calor sofocante característico de la Ciudad de México. Lucas tenía 12 años y había completado su 6º grado con calificaciones perfectas en matemáticas y ciencias. Aunque sus profesores aún no sabían qué hacer con un niño que corregía sus errores silenciosamente y rara vez participaba en actividades grupales, era julio, 3 de la mañana, cuando desperté con sed. Caminé hacia la cocina en la oscuridad, descalza sobre el piso frío, cuando noté un resplandor azulado proveniente del pequeño estudio improvisado en un rincón de la sala. Ahí, en el escritorio junto a la ventana, estaba mi computadora vieja encendida,
la pantalla parpadeando con líneas de texto en colores que nunca había visto antes. Lucas estaba sentado en la silla demasiado grande para él, aún en pijama, los dedos volando sobre el teclado con una velocidad y seguridad que me dejó sin aliento. «Lucas, ¿qué haces despierto?», pregunté suavemente, cuidando de no asustarlo. No se sobresaltó, ni siquiera pausó su tecleo. Aprendiendo Python, me acerqué, observando la pantalla llena de comandos incomprensibles para mí. Paréntesis, 2 puntos. Palabras en inglés organizadas en bloques indentados. Python, ¿qué es eso? Lenguaje de programación. Para hacer que las computadoras hagan cosas, es lógico. Más lógico que hablar con personas. Su comentario me dolió un poco, aunque sabía que no lo decía con crueldad. Para Lucas, el código era un idioma sin ambigüedades, sin expresiones faciales que interpretar, sin tonos de voz que descifrar. Era puramente lógico y, por lo tanto, perfectamente comprensible. ¿Dónde aprendiste esto? YouTube y sitios web gratuitos, Codecademy, WB3 Schools, el tutorial oficial de Python. Tiene sentido si lees la documentación en orden. A la mañana siguiente investigué. Python era un lenguaje de programación profesional, usado por ingenieros de software en empresas de tecnología alrededor del mundo. Mi nieto de 12 años lo estaba aprendiendo solo, a las 3 de la mañana. Porque tenía sentido. Establecí reglas, podía programar, pero debía dormir al menos 7 horas cada noche, comer sus 3 comidas y salir a caminar 30 minutos cada mañana. Lucas aceptó estas condiciones sin protestar. Siempre y cuando fueran consistentes y predecibles, el resto de ese verano, mientras otros niños de su edad jugaban fútbol en parques o iban a la alberca, Lucas programaba 6, 7, 8 horas al día. Yo lo observaba desde la cocina mientras preparaba comidas, fascinada y preocupada a partes iguales. Usé parte de mis ahorros menguantes para comprar libros usados de programación en el Tianguis de Lagunilla. Python Crash Course, Automate the Boring Stuff, Learning Python the Hard Way. Lucas los devoraba en días, tomando notas meticulosas en cuadernos organizados por tema. Bobo, ¿puedo tomar el curso de Introducción a la Ciencia de Datos? Es gratis, de la Universidad de Michigan, pero necesito registrarte a ti porque requiere que un adulto apruebe. Ciencia de datos, ¿no es eso muy avanzado? Ya completé los fundamentos de Python. El siguiente paso lógico es aprender a analizar información. Los datos cuentan historias si sabes leerlos correctamente. A los 13 años, recién cumplidos en septiembre, Lucas me mostró su primer proyecto completo. Había creado un programa con interfaz gráfica simple que analizaba documentos digitales. ¿Para qué sirve?, pregunté observando la ventana que él había abierto en la pantalla. Detección de manipulación documental. Subes un archivo PDF o imagen de un documento y el programa analiza los metadatos, las fuentes tipográficas, las marcas de tiempo, los patrones de compresión. Puede determinar cuándo fue creado realmente, si fue editado, si es auténtico o falsificado. Eso suena muy específico. ¿Por qué querías hacer algo así? Lucas se quedó en silencio por un momento, sus dedos tamborileando en el escritorio en un patrón rítmico que yo ya reconocía como señal de que estaba procesando cómo expresar algo emocionalmente complejo. Porque la gente miente, bobo, pero los datos no mienten. Los archivos digitales tienen rastros, metadatos, huellas. Si alguien crea un documento falso y dice que es de hace años, los datos revelan la verdad. Alguien te mintió, mi amor. Mi papá nos mintió. Dijo que volvería en unos días. Han pasado 2241 días. Mentira documentada. Su precisión me atravesó el corazón. ¿Había contado cada día de ausencia de André? Lucas, está bien, bobo. No estoy triste. Solo reconozco patrones. La gente dice cosas que no son verdaderas, pero los datos siempre dicen la verdad. Si sabes cómo leerlos, los profesores en la escuela estaban impresionados, pero completamente perdidos, sobre cómo nutrir su talento. Señora Elena, Lucas resuelve problemas de cálculo que no enseñamos hasta preparatoria, me dijo su maestro de matemáticas, el profesor Ruiz. Y ahora me dice que está aprendiendo programación profesional. No tenemos recursos ni conocimiento para guiarlo en ese camino. Yo tampoco tenía esos recursos.
pero tenía determinación, amor incondicional y una conexión de Internet que pagaba aunque significara comer menos variedad de alimentos. Me convertí en la administradora de su educación autodidacta, buscaba cursos gratuitos, lo inscribía en competencias de programación para jóvenes, establecía rutinas que balanceaban su pasión con necesidades básicas de salud y bienestar. Una tarde de octubre, Lucas levantó la vista de la computadora con algo parecido a emoción en su rostro normalmente neutral. Bobo, hay un foro donde programadores comparten código y resuelven problemas juntos. Se llama Stack Overflow. Hice mi primera contribución hoy. Alguien tenía un error en su código de Python y yo encontré la solución. ¿Te agradecieron? Me dieron puntos de reputación y dijeron que mi solución era elegante. Esa es buena palabra para código eficiente, por primera vez en su vida. Lucas estaba encontrando una comunidad, aunque fuera virtual, y basada puramente en habilidad lógica en lugar de habilidades sociales convencionales. Verlo crecer en este mundo digital, donde su diferencia era ventaja en lugar de obstáculo, me llenaba de esperanza. Mi nieto extraordinario estaba encontrando su lugar en el universo. No sabía entonces que sus habilidades, su obsesión por documentar verdades y detectar mentiras digitales, pronto serían puestas a prueba de la manera más personal y dolorosa imaginable. Marzo de 2021, Lucas tenía 15 años y yo 63. Los últimos 2 años habían sido de crecimiento extraordinario para él. Su habilidad con la programación había evolucionado de pasatiempo obsesivo a verdadera maestría. Yo no entendía la mitad de lo que hacía, pero reconocía excelencia cuando la veía. La manera en que sus dedos danzaban sobre el teclado, cómo resolvía problemas que dejaban perplejos a programadores con décadas de experiencia en foros internacionales. La elegancia matemática de sus soluciones, por sugerencia del profesor Ruiz, quien había quedado genuinamente impresionado con el talento de Lucas, mi nieto, comenzó a subir algunos de sus proyectos a GitHub, una plataforma donde programadores de todo el mundo compartían código, un pequeño programa para optimizar rutas de transporte público, un algoritmo para detectar patrones anómalos en conjuntos de datos financieros, un sistema que analizaba texto y determinaba probabilidad de plagio. Los usuarios comenzaron a notar su trabajo. Programadores experimentados dejaban comentarios. Código increíblemente limpio. Solución brillante. ¿Quién escribió esto? Entonces llegó el correo electrónico. Era un martes por la tarde. Yo estaba revisando el correo de Lucas, algo que hacíamos juntos como parte de su rutina diaria. Él manejaba aspectos técnicos, pero me pedía que lo ayudara a interpretar las comunicaciones sociales, algo que aún le costaba trabajo. El mensaje era de Ricardo Fuentes, con dominio de correo a TechVision Solutions, MCE. Estimado Lucas, mi nombre es Ricardo Fuentes, reclutador técnico de TechVision Solutions. He revisado tus contribuciones en GitHub y estoy extremadamente impresionado con la calidad de tu código y tu enfoque para resolver problemas. Me gustaría discutir una posible oportunidad con nuestra empresa. ¿Estarías disponible para una entrevista técnica? Mi primer instinto fue pensar que era estafa, una empresa de tecnología contactando a un adolescente de 15 años. Bobo, investiga la empresa, sugirió Lucas calmadamente. Si tienen presencia verificable online, sitio web legítimo con certificado de seguridad, empleados reales en LinkedIn, probablemente no es fraude. Investigué exhaustivamente. TechVision Solutions era empresa mexicana legítima especializada en ciberseguridad, con oficinas en Ciudad de México y Guadalajara, contratos con bancos y corporaciones. Ricardo Fuentes existía. Con perfil profesional verificado, le respondimos cautelosamente. Ricardo programó una entrevista técnica por videoconferencia, pero cuando le expliqué que Lucas tenía autismo y prefería no usar cámara, accedió sin problema a hacerla solo con audio y compartiendo pantalla. Presencié esa primera entrevista desde el sofá, nerviosa como si yo fuera quien estaba siendo evaluada. Ricardo presentó desafíos de programación en tiempo real, problemas complejos que, según investigué después, normalmente se daban a ingenieros con años de experiencia. Lucas lo resolvió metódicamente, explicando su razonamiento con voz monótona pero clara. Este problema requiere algoritmo de búsqueda en grafos. Implementaré búsqueda en amplitud modificada
porque la complejidad temporal es óptima para este caso. Aquí está el pseudocódigo primero y ahora la implementación en Python. Sus dedos volaban. Código aparecía en la pantalla compartida. En 30 minutos había resuelto lo que Ricardo admitió, después que les tomaba a la mayoría de candidatos 2 horas o más. Hubo 2 entrevistas más durante las siguientes semanas. Cada una exploraba diferentes aspectos: algoritmos, estructuras de datos, pensamiento lógico, capacidad de detectar patrones en código malicioso. Entonces, llegó la oferta formal, la carta, impresa en papel membretado oficial de Tech Vision. Decía: programador junior, remoto, especialización en detección de anomalías, salario, 100.000 USD anuales, horario flexible, trabajo desde casa. Leí esa cifra 3 veces, $100.000 estadounidenses. Era más de lo que había ganado en mis últimos 5 años como maestra sumados. Lucas, ¿entiendes cuánto dinero es esto? Sí, aproximadamente 2 millones de pesos al año al tipo de cambio actual. Es 20 veces tu pensión anual. Bobo. Su precisión matemática contrastaba con mi shock emocional. Consulté con un abogado laboral que me cobró 1,000 pesos por revisar el contrato. Todo era legítimo. Lucas, como menor de edad, podría trabajar con mi autorización como tutora legal. Las condiciones eran excelentes: horario flexible respetando sus necesidades, trabajo completamente remoto, beneficios de salud incluidos. ¿Quieres aceptar? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El trabajo parece interesante: detección de intrusiones en sistemas, análisis de código malicioso, identificación de comportamientos anómalos. Es encontrar patrones que no encajan. Eso es lo que hago mejor que la mayoría de las personas. Firmé como tutora responsable. Lucas comenzó a trabajar en mayo. La transformación fue hermosa de presenciar. Tenía reuniones diarias con su equipo por videollamada, sin cámara, pero participando activamente. Resolvía problemas que otros programadores enviaban. Escribía código que detectaba intentos de hackeo en sistemas bancarios y ganaba un salario que cambió nuestras vidas literalmente de la noche a la mañana. Pagué todas nuestras deudas, actualicé su computadora a equipo profesional, contraté mejores terapeutas. Pude finalmente permitirme pequeños lujos que habían sido imposibles durante años. Entonces, el 28 de mayo, el periódico local El Diario del Sur publicó un artículo: adolescente autista de la colonia Roma se convierte en programador de élite a los 15 años. La reportera, una mujer joven llamada Daniela, había contactado a Tech Vision para una historia sobre innovación tecnológica mexicana. Ellos mencionaron a Lucas como ejemplo de talento joven excepcional. Ella pidió entrevista. Lucas aceptó solo porque le expliqué que ayudaría a otros niños autistas a ser tomados en serio. La entrevista fue por correo electrónico. Sus respuestas típicamente directas y sin adornos emocionales. La sesión fotográfica duró exactamente 10 minutos, con el fotógrafo instruido de antemano a ser rápido y silencioso. La foto publicada mostraba a Lucas frente a su computadora, expresión neutra, dedos sobre el teclado. El artículo era respetuoso, enfocándose en su talento mientras explicaba sensitivamente el autismo como diferencia neurológica, no discapacidad. Me sentí orgullosa. Lucas simplemente se encogió de hombros y regresó a programar. 2 semanas después de la publicación, un sábado 14 de junio, a las 2:30 de la tarde, el interfón sonó con insistencia. Atendí el videoportero y mi corazón se detuvo. André, mi hijo, a quien no había visto en 8 años, vestido con traje caro, cabello perfectamente cortado, acompañado de un hombre de mediana edad con maletín ejecutivo. Y supe, con certeza absoluta en mi pecho, que nuestra paz estaba a punto de ser destrozada. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. André estaba ahí, transformado. El hombre desesperado y desaliñado que había abandonado a su hijo 8 años atrás había sido reemplazado por esta versión pulida, con traje gris carbón que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. «Hola, mamá», dijo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ha pasado mucho tiempo». El hombre a su lado extendió una tarjeta de presentación. Lic Esteban Cortés, abogado familiar. Las letras doradas brillaban bajo el sol de la tarde. «¿Qué quieres, André?».
Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Vine a buscar a mi hijo. Es tiempo de que Lucas y yo reconectemos. He estado trabajando duro, construyendo estabilidad. Ahora puedo darle lo que merece. ¿Estabilidad? La palabra salió como risa amarga. ¿Dónde estaba tu estabilidad durante 8 años? Durante las consultas médicas, las crisis, las noches sin dormir, durante el diagnóstico de autismo que recibimos solos, el licenciado Cortés intervino con voz profesional y fría. Señora Duarte, entendemos su perspectiva, pero mi cliente nunca abandonó sus responsabilidades parentales. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cambió su número? No mandó ni un peso en 8 años. Cortés abrió su maletín de cuero con movimientos deliberados, sacando una carpeta gruesa. Aquí está la evidencia de lo contrario. Transferencias bancarias mensuales desde septiembre de 2013 hasta el presente. Comunicaciones por correo electrónico. Fotografías enviadas demostrando interés continuo en el bienestar de Lucas. Me extendió la carpeta. La tomé con dedos que apenas podían sostenerla. Dentro había docenas de páginas, comprobantes del Banco Santander, mostrando transferencias de entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales a mi nombre, impresiones de correos electrónicos, con intercambios sobre la escuela de Lucas, su salud, su rutina, fotos de André en diferentes lugares con mensajes fechados, pensando en ti, Lucas, trabajando duro por nuestro futuro. Todo parecía oficial, carimbos bancarios, fechas consecutivas, detalles específicos, pero yo sabía que era mentira. Cada hueso de mi cuerpo lo sabía. Esto es imposible, susurré. Nunca recibimos nada. Ni dinero, ni llamadas, ni correos. Señora Duarte, Cortés continuó implacable. Mi cliente trabajó en Monterrey y posteriormente en Guadalajara, construyendo su carrera en ventas corporativas. Mantuvo apoyo financiero constante y comunicación regular. Si usted no recibió el dinero, sugiero revisar sus registros bancarios. Quizás hubo error administrativo de su parte. Error mío. Mi voz subió. Ustedes están mintiendo. André levantó las manos en gesto de paz falsa. Mamá, entiendo tu enojo. Sé que te lastimé al irme tan abruptamente. Estaba en un lugar oscuro mentalmente, desempleado, deprimido después de la separación con la mamá de Lucas, pero nunca dejé de ser su padre, ni de cumplir mis obligaciones. ¿Obligaciones? No sabes nada sobre él, no sabes que es autista, que tiene rutinas específicas, que... Claro que lo sé, interrumpió suavemente. Lo leí en el artículo del periódico y me siento terrible de no haber estado presente físicamente durante ese diagnóstico, pero siempre me mantuve informado a través de nuestros correos. Mentira. Todo era mentira elaborada, pero los documentos en mis manos se veían tan reales. Cortés sacó más papeles. Además, señora Duarte, debemos considerar el mejor interés del menor. Lucas está ganando $100,000 anuales. A sus 63 años, con todo respeto, ¿tiene usted las capacidades y conocimientos para administrar adecuadamente esa suma, para tomar decisiones financieras complejas, inversiones, planeación fiscal? Un padre joven y establecido profesionalmente está mejor posicionado para... Esto no es sobre dinero. Interrumpí, aunque ambos sabíamos que sí lo era. Andrés suspiró dramáticamente. Mamá, te agradezco profundamente por cuidar a Lucas estos años, pero ahora necesita a su padre. Y francamente, merece tener a alguien que entienda el mundo moderno de tecnología, que pueda protegerlo de explotación, que pueda garantizar que su talento sea cultivado apropiadamente. Yo he cultivado su talento, yo estuve ahí cuando nadie más. Y eso será reconocido legalmente. Cortés interrumpió. Estamos preparados a compensarla por los gastos incurridos durante este periodo. Pero la ley es clara. El padre biológico tiene derechos preferentes, especialmente cuando puede demostrar involucramiento continuo. Me sentí mareada. Esto no podía estar pasando. Pueden irse, dije con voz temblorosa. No van a llevarse a Lucas. No queremos conflicto, señora Duarte. Cortés dijo mientras guardaba sus documentos. Pero si es necesario, procederemos legalmente. Recomendaría contratar representación legal. Recibirá notificación oficial en los próximos días. Antes de que pudiera responder, Lucas apareció en el pasillo detrás de mí. Había estado en su habitación con audífonos, programando. No había escuchado la conversación. Ahora estaba ahí, observando a André con expresión neutral e impenetrable. André sonrió.
pero había algo falso en el gesto. Hola, hijo. ¿Has crecido tanto? Lucas no respondió. Simplemente miró a André por 3 segundos exactos. Luego a Cortés, luego a mí. Bobó. ¿Todo bien? Sí, mi amor. Estos señores ya se van. André dio un paso adelante. Lucas, soy tu papá. Sé que ha pasado tiempo, pero 2932 días. Lucas interrumpió con voz monótona. 8 años y 20 días. Esa es la cantidad de tiempo que ha pasado desde que me dejaste aquí y desapareciste. El silencio fue pesado. André parpadeó, descolocado por la precisión. Hijo, yo no desaparecí. He estado trabajando enviando dinero. No hay registro de eso. Lucas dijo simplemente. Pero es un ejercicio interesante de análisis. ¿Puedo ver esos documentos que trajeron? Cortés intercambió mirada rápida con André. Eso se presentará formalmente en procedimientos legales apropiados, joven. Entiendo. Lucas asintió. Entonces nos veremos en corte. Pueden irse ahora. Bobó necesita preparar la cena. Comemos a las 7. Es parte de nuestra rutina. Su calma era desconcertante incluso para mí. André y Cortés se fueron con promesas veladas de procesos legales inminentes. Cerré la puerta y me dejé caer contra ella. Lágrimas finalmente fluyendo. Lucas se paró frente a mí, sin tocarme pero cerca. Bobó, están mintiendo. Los patrones de comportamiento son inconsistentes con sus afirmaciones. Lo sé, mi amor, pero tienen documentos que parecen reales. Los documentos pueden ser falsificados. Yo puedo probar eso. ¿Cómo? Por primera vez en horas, sentí un destello de esperanza al ver algo parecido a determinación en los ojos de mi nieto. Porque yo documento todo desde los 9 años. Y los datos no mienten, Bobó. Los datos nunca mienten. El tribunal familiar de primera instancia olía a papel viejo y ansiedad. Era 15 de julio, exactamente un mes después de la aparición de André en mi puerta. Un mes de pesadillas legales, de consultar abogados que costaban fortunas que no teníamos, de noches sin dormir, imaginando perder a Lucas, el D.R. Torres, nuestro abogado. Era joven y con buenas intenciones, pero claramente fuera de su liga. Había estudiado Derecho en universidad pública, trabajaba en una pequeña firma familiar y cobraba tarifas que yo podía pagar justamente porque no tenía mucha experiencia. Enfrente teníamos al licenciado Cortés, claramente costoso, con maletín de cuero italiano, y la seguridad de quien gana casos habitualmente. La jueza Carmela Soto presidía desde su estrado con expresión neutra, tallada por años de escuchar historias familiares rotas. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recogido severamente y ojos que no revelaban nada. André entró vestido impecablemente, traje azul marino, corbata conservadora, zapatos brillantes. Parecía el padre del año. Yo llevaba mi mejor vestido, uno que tenía 15 años, pero estaba limpio y planchado. Lucas vestía pantalones de mezclilla y camisa de botones azul claro. Su outfit más formal. Cargaba su laptop bajo el brazo. El Dr. Torres había dicho que no era necesaria, pero Lucas insistió con esa determinación tranquila que yo ya conocía. Cortés presentó primero. Su voz llenaba la sala con autoridad profesional. Su señoría, estamos aquí porque mi cliente, el Sr. André Duarte, solicita la transferencia de custodia legal de su hijo menor, Lucas Duarte, actualmente bajo tutela de la abuela paterna, la Sra. Elena Duarte. Mi cliente ha demostrado paternidad activa y responsable durante los últimos 8 años, mantiendo apoyo financiero constante y comunicación regular. A pesar de circunstancias laborales que requirieron su ausencia física, presentó la carpeta gruesa, la misma que había visto en mi puerta un mes atrás. Ahora, con más documentos añadidos, la jueza examinaba cada página meticulosamente. El Dr. Torres intentó objetar, su señoría. Estos documentos aparecieron mágicamente solo después de que mi cliente publicara en el periódico sobre el éxito profesional del menor. Eso es especulación sin fundamento. Su señoría. Cortés interrumpió suavemente. Los documentos están debidamente fechados y autenticados. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Sr. Duarte, me gustaría escucharlo directamente. ¿Por qué busca la custodia ahora? Andrés se puso de pie. Vi cómo componía su expresión, vulnerabilidad calculada, arrepentimiento ensayado. Su señoría,
Cometí errores. Cuando dejé a Lucas con mi madre en 2013, estaba destruido emocionalmente. Mi matrimonio había colapsado. Estaba desempleado, luchando con depresión. Pensé, pausa dramática, voz quebrada. Pensé que lo mejor era darle estabilidad con mi madre mientras yo reconstruía mi vida. ¿Por qué no mantuvo contacto más directo?, preguntó la jueza. Intenté, su señoría. Llamaba, pero mi madre miró hacia mí con expresión dolida. Ella ha sido siempre persona controladora. Dificultaba la comunicación telefónica. Decía que confundía a Lucas, que interrumpía sus rutinas, así que mantuve contacto, principalmente por correo electrónico y apoyo financiero. Mentiroso. Las palabras ardían en mi garganta, pero el Dr. Torres me había advertido que no interrumpiera. Trabajé duramente en Monterrey primero, luego en Guadalajara, ascendiendo en mi carrera en ventas corporativas, siempre con la intención de traer a Lucas de vuelta a mi vida cuando tuviera estabilidad apropiada. Su voz se quebró convincentemente. Cuando vi el artículo en el periódico, cuando leí sobre su autismo, sobre su genialidad, me sentí orgulloso, pero también culpable. Mi hijo es extraordinario y yo no estuve ahí físicamente durante momentos críticos. Lágrimas reales rodaban por sus mejillas ahora. Una actuación magistral, pero nunca dejé de ser su padre, su señoría. Nunca dejé de enviar apoyo. Y ahora que está ganando sumas sustanciales de dinero, me preocupa que mi madre, con todo respeto a sus 63 años y sus capacidades limitadas con tecnología y finanzas modernas, no esté en posición de proteger adecuadamente sus intereses. Lucas necesita a alguien que entienda el mundo en el que está navegando. Necesita a su padre. La sala quedó en silencio, incluso yo. Sabiendo que cada palabra era mentira, sentí un momento de duda. ¿Qué si la jueza le creía? Cortés presentó entonces los documentos uno por uno. Comprobantes bancarios mostrando transferencias mensuales consistentes durante 8 años. Emails con intercambios detallados sobre educación de Lucas, desarrollo, rutinas, fotografías de André en diferentes ciudades con mensajes fechados para su hijo. Todo perfectamente falso, pero se veía tan real. El Torres examinaba los papeles con creciente confusión. Podía ver la derrota formándose en su rostro joven. No tenía las herramientas para combatir esta fabricación profesional. La jueza Soto tomó su tiempo, leyendo cada documento. 15 minutos pasaron en silencio tenso. Finalmente habló. Señor Duarte, su presentación es emotiva. La documentación parece sustancial. Mi corazón se hundió. Miré a Lucas a mi lado. Él permanecía perfectamente calmado, dedos tamborileando silenciosamente sobre su laptop cerrada, mirando al frente. Sin embargo, continuó la jueza, este tribunal también considera el bienestar y la voz del menor. Lucas tiene 15 años, edad suficiente para tener opinión informada sobre su propia custodia. Se giró para mirarlo directamente. Lucas, ¿te gustaría decir algo? El Dr. Torres se inclinó hacia nosotros susurrando. No tiene que hablar si no quiere. Pero Lucas ya estaba poniéndose de pie, laptop en manos. Su postura era diferente a la tensión nerviosa que llenaba la sala. Había una calma casi robótica en él, la certeza de un científico a punto de presentar datos irrefutables. Sí, su señoría, me gustaría presentar evidencia. Lucas caminó hacia el frente de la sala con pasos medidos, cada movimiento deliberado. Su postura era rígida, claramente incómodo con todas las miradas sobre él, pero había determinación absoluta en la manera en que abrió su laptop y solicitó permiso para conectarla al proyector de la corte. La jueza Soto asintió con curiosidad evidente. El técnico de la sala ayudó con los cables. En segundos, la pantalla blanca en la pared lateral cobró vida. Lo que apareció no era una presentación convencional de PowerPoint, era una interfaz de software customizada, claramente diseñada por Lucas mismo. Diseño minimalista, funcional, sin adornos innecesarios. En la parte superior, un título simple: Análisis forense documental, caso Duarte que ametó su señoría. Comenzó Lucas con su voz monótona característica, sin inflexión emocional, pero absolutamente clara. Mi nombre es Lucas Duarte. Tengo 15 años. Soy programador profesional especializado en detección de anomalías y análisis de patrones. Voy a demostrar por qué los documentos presentados por el CCR
André Duarte son falsificaciones. Cortés intentó levantarse. Objeción, su señoría, esto es. Siéntese, licenciado. La jueza Soto dijo firmemente. Quiero escuchar esto. Lucas cliqueó. La primera pantalla mostró uno de los comprobantes bancarios que André había presentado. El supuestamente más antiguo, fechado en octubre de 2013, todo archivo digital contiene metadatos. Son datos sobre datos, información invisible al ojo humano, pero legible por computadoras sobre cuándo y cómo fue creado un archivo. ¿Qué software se usó? ¿Cuándo fue modificado por última vez? Cliqueó nuevamente. Una ventana se abrió mostrando código y números que yo no entendía, pero Lucas comenzó a señalar líneas específicas. Este comprobante supuestamente de octubre 2013 fue en realidad creado usando Adobe Photoshop Creative Cloud versión 2021, el 27 de mayo de 2021. Aquí está el timestamp de creación en el metadato EXIF. Aquí está la firma digital del software. Es imposible que un documento de 2013 haya sido creado con software lanzado en 2021. La sala quedó en silencio absoluto. André había palidecido visiblemente, pero quizás Lucas continuó sin emoción. Alguien podría argumentar que esto es solo digitalización de documento físico. Sin embargo, los documentos digitalizados tienen características específicas, imperfecciones del escáner, patrones de compresión particulares, artefactos de la imagen física siendo capturada. Cliqueó a otra pantalla, mostrando análisis de la imagen a nivel de píxeles. Estos documentos no tienen esas características. Fueron creados digitalmente desde cero. Observe las fuentes tipográficas. Helvética Neue. El Banco Santander no usaba esta fuente en sus comprobantes de 2013. Cambiaron a Helvética Neue en su rediseño de marca de 2017. Anacronismo, siguiente pantalla. Lucas señalaba números de cuenta bancaria. Los números de cuenta tienen estructura específica. Santander cambió su sistema de numeración de 16 a 18 dígitos en junio de 2014 como parte de estandarización clave actualizada. Estos comprobantes de 2013 y principios de 2014 usan formato de 18 dígitos que no existía todavía. Otro anacronismo. Podía ver a la jueza Soto inclinándose hacia adelante, fascinada. Cortés intentaba mantener expresión neutral pero fallando. André miraba la mesa frente a él. Lucas continuó implacable, pantalla tras pantalla de análisis forense digital. Los correos electrónicos presentados vienen de la dirección andreduarte@gmail.com. Usando análisis de header de correo, que es información técnica que cada email lleva consigo, puedo ver que esta cuenta fue creada el 28 de mayo de 2021. Mostró líneas de código de los headers de email, señalando timestamps. Todos los emails supuestamente enviados entre 2013 y 2021 muestran Message IDE con estructura que Gmail solo implementó en 2019. Y cuando examino los metadatos completos, todos fueron enviados en junio de 2021. No en las fechas que aparecen en el cuerpo del mensaje. Alguien cambió manualmente las fechas visibles, pero no pudo alterar los metadatos del servidor. Las fotografías, continuó, su ritmo acelerándose ligeramente, señal de que estaba entrando en su elemento, tienen datos EXIF que muestran fueron descargadas de redes sociales públicas. Aquí está una foto supuestamente enviada a mí en 2015, pero el análisis de metadatos muestra que fue publicada originalmente en Facebook en 2016 por usuario diferente, descargada en mayo de 2021, y los timestamps fueron editados usando software de manipulación. Mostró comparaciones lado a lado, la foto original con metadatos reales y la versión manipulada presentada por André. Cada documento presentado como evidencia de paternidad activa fue creado en una ventana de 2 semanas entre finales de mayo y principios de junio de 2021, exactamente 2 semanas después de que el artículo sobre mí fuera publicado en el Diario del Sur el 28 de mayo. Lucas hizo pausa, sus dedos quietos sobre el teclado por primera vez. Luego cliqueó a una pantalla nueva, esta diferente, organizada, meticulosa, hermosa en su precisión. En contraste, esta es mi documentación. Comencé a documentar digitalmente nuestra vida cuando tenía 9 años,
porque quería recordar qué era verdadero. Mostró carpetas organizadas por año, luego por mes, luego por categoría, miles de archivos. Aquí están los recibos de todas las consultas médicas que mi bobó pagó. 95 consultas en 8 años, cada una escaneada con timestamp verificable. Aquí están los pagos de colegiatura, materiales escolares, terapias, todo pagado por Elena Duarte. Ni un solo pago de André Duarte. Siguiente pantalla. Fotografías. Aquí están fotos de cada uno de mis cumpleaños desde los 5 años. Mi bobó en todas. André Duarte en ninguna. Metadatos originales intactos, verificables. Siguiente. Registros de comunicación. Aquí está el historial completo del teléfono de mi bobó, obtenido legalmente de la compañía telefónica, con su autorización. 8 años de datos. 0 llamadas entrantes o salientes a números asociados con André Duarte. 0 mensajes de texto. Silencio completo. Aquí están mis registros escolares. Cada reunión de padres, cada firma requerida, cada autorización, nombre, Elena Duarte, relación, abuela y tutora legal. André Duarte no aparece en ningún documento escolar en 8 años. Aquí están registros del Seguro Social. Mi bobó me inscribió como su dependiente. Todas las consultas médicas bajo su número. André Duarte no aparece como proveedor de seguro o contacto de emergencia. La evidencia continuaba, pantalla tras pantalla. Lucas había documentado obsesivamente cada aspecto de nuestras vidas durante 6 años. Lo que yo había pensado que era simplemente otra peculiaridad de su mente autista, resultó ser la creación meticulosa de un registro irrefutable de la verdad. Finalmente, Lucas se detuvo. Miró directamente a la jueza Soto, algo raro en él. Yo documento todo desde los 9 años, su señoría, porque quería recordar qué era verdadero. Y la verdad es esta. André Duarte me dejó en la puerta de mi bobó el 15 de septiembre de 2013 y no hizo ningún contacto hasta que apareció el 14 de junio de 2021. Exactamente 17 días después de que un artículo de periódico mencionara que gano $100,000 al año. Los datos no mienten, las personas mienten, los datos nunca mienten. El silencio en la sala era ensordecedor. La jueza Carmela Soto se quitó los lentes lentamente, masajeó el puente de su nariz y exhaló un suspiro largo. El silencio en la sala del tribunal se sentía denso, casi sólido. Todos esperábamos su reacción. Cuando finalmente habló, su voz contenía una mezcla de indignación profesional y algo parecido al asombro. Licenciado Cortés, S.R. Duarte, ¿desean responder a estas acusaciones? Andrés se había encogido en su silla. El hombre pulido y confiado de hace una hora, ahora parecía un niño atrapado en una mentira. Sudor brillaba en su frente. Su señoría, mi hijo está confundiendo. Los metadatos pueden malinterpretarse. La tecnología es complicada. ¿Malinterpretarse? La voz de la jueza subió por primera vez. S.R. Duarte acaba de presenciar un análisis forense digital que demuestra que documentos supuestamente creados a lo largo de 8 años fueron todos fabricados en un periodo de 2 semanas. Eso no es malinterpretación, eso es falsificación. Cortés intentó recuperar terreno. Su señoría, puede haber habido errores administrativos de nuestra parte al compilar la documentación, quizás en el proceso de digitalización. Errores administrativos. La jueza lo interrumpió cortante. Licenciado, usted presentó estos documentos como evidencia autenticada ante este tribunal. Si fueron errores, son errores que constituyen fraude procesal. Se giró completamente hacia André, su expresión dura como granito. Sr. Duarte, su presentación fue muy emotiva. Las lágrimas fueron convincentes, pero este tribunal no se basa en actuaciones teatrales, sino en evidencia verificable. Y la evidencia presentada por su hijo demuestra de manera irrefutable que usted abandonó a ese niño durante 8 años sin una sola comunicación o contribución financiera. Y solo reapareció cuando supo que estaba ganando dinero sustancial. No es así, su señoría, yo siempre. Silencio. La jueza golpeó su martillo. No insulte más a este tribunal con mentiras. Pasó los siguientes 15 minutos examinando meticulosamente las pantallas que Lucas había proyectado, haciéndole preguntas técnicas específicas que mi nieto respondía con precisión robótica,
¿Cómo verificó los timestamps? ¿Qué software usó para el análisis? ¿Podía demostrar que su propio archivo no había sido manipulado? Lucas respondía a cada pregunta pacientemente, mostrando capas adicionales de verificación. Había usado múltiples programas independientes para confirmar los metadatos. Había guardado copias en la nube con timestamps de terceros verificables. Había incluso solicitado confirmaciones escritas del banco y la escuela que contradecían los documentos de André. Era hermético, irrefutable, la verdad documentada con precisión obsesiva. Finalmente, la jueza Soto se reclinó en su silla y dictó su decisión. Moción de transferencia de custodia denegada de manera definitiva. La custodia legal y tutela de Lucas Duarte permanecen integral y exclusivamente con la señora Elena Duarte, quien ha demostrado ser la única cuidadora real y consistente durante los últimos 8 años. Lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. Eldr Torres sonreía ampliamente. Además, continuó la jueza, su voz ahora fría como acero, basado en evidencia clara y convincente de falsificación de documentos legales presentados a este tribunal, estoy remitiendo este caso a la Procuraduría General de Justicia para investigación criminal contra André Duarte y el licenciado Esteban Cortés por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica, falsificación de documentos oficiales y tentativa de apropiación indebita de menor. El martillo cayó con sonido que resonó en toda la sala. Esther André Duarte, queda prohibido todo contacto con el menor Lucas Duarte hasta ulterior orden judicial. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Licenciado Cortés, espere notificación de la barra de abogados sobre procedimientos disciplinarios. Esta sesión está concluida. André y Cortés salieron del tribunal prácticamente corriendo. Evitando a los periodistas que ya esperaban afuera, la noticia del caso había filtrado y varios medios estaban presentes esperando el veredicto. Yo abracé a Lucas, quien toleró el contacto físico por exactamente 5 segundos antes de apartarse suavemente. Pero vi algo en sus ojos, algo parecido a satisfacción tranquila. Bien hecho, mi amor, susurré. Salvaste a ambos. Solo presenté los datos, Bobo. La verdad se salvó a sí misma en las semanas siguientes. El caso se convirtió en noticia nacional. Adolescente autista usa habilidades de programación para desmascarar fraude paterno, titulaba El Universal, cuando la neurodivergencia se convierte en superpoder legal, escribió Reforma. Lucas fue contactado para entrevistas que mayormente rechazó. Aceptó una única entrevista por correo electrónico con una periodista de tecnología que respetó sus condiciones. ¿Cómo se siente al haber ganado el caso? No gané nada. Solo documenté la verdad. La mentira dejó rastros digitales. Los rastros fueron evidencia. La evidencia determinó el resultado. ¿Qué mensaje tiene para otros niños autistas? Documenten lo importante. El mundo no siempre entiende cómo pensamos, pero los datos son universales. La verdad verificable siempre prevalece sobre la mentira convincente. André enfrentó proceso criminal expedito. La evidencia era demasiado clara para cualquier defensa efectiva. Fue condenado a 2 años de prisión, suspendidos bajo fianza de 50,000 pesos y 5 años de libertad condicional con prohibición absoluta de contacto con Lucas hasta su mayoría de edad. Pagó la fianza con dinero que probablemente había obtenido de manera cuestionable y desaparecí nuevamente. Rumores decían que se había mudado a Tijuana, otros que había ido a Estados Unidos. Nunca verificamos, nunca nos importó. Esteban Cortés tuvo su licencia suspendida por 3 años y enfrentó multas sustanciales. Su reputación quedó destruida. La barra de abogados usó el caso como ejemplo en seminarios de ética profesional sobre los peligros de presentar evidencia sin verificación adecuada. TechVision Solutions, impresionados tanto por las habilidades técnicas de Lucas como por su integridad moral, le ofrecieron aumento salarial y promoción. También expresaron interés en contratar su sistema de detección de documentos falsificados para uso en sus servicios de ciberseguridad. 3 meses después del juicio, en octubre de 2021, nuestra vida había retornado a su ritmo normal. Lucas trabajaba sus horas regulares, programaba sus proyectos personales, mantenía sus rutinas sagradas. Una noche, mientras yo preparaba la cena, pollo a la plancha con arroz blanco y brócoli al vapor como todos los jueves,
Lucas entró a la cocina. Esto era raro. Usualmente esperaba ser llamado para comer. Se quedó de pie junto a mí, en silencio por casi un minuto completo. Finalmente, sin mirarme directamente, dijo en voz baja: «Gracias, Bobo, por no haberme dejado». Mi garganta se cerró con emoción. Lucas rara vez expresaba sentimientos tan directamente. «Nunca, mi amor», respondí con lágrimas en los ojos. «Nunca te dejaría. Tú eres mi vida entera». «Lo sé. Los datos lo demuestran. 8 años de dedicación consistente. Evidencia irrefutable de amor. Solo Lucas podía cuantificar amor como datos, y solo yo podía encontrar eso perfectamente hermoso. Cenamos en nuestro silencio cómodo habitual, y supe que habíamos pasado la prueba más difícil. Ahora podíamos mirar hacia adelante sin fantasmas del pasado, amenazando nuestro futuro. Julio de 2023, 2 años completos desde el juicio. Lucas tiene 17 años ahora, y yo 65, a meses de cumplir 66. Nuestra casa ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Con el salario de Lucas, ahora aumentado a $150,000 anuales, con Neural Path Technologies, hicimos renovaciones que transformaron nuestro modesto hogar. Su habitación es ahora una oficina profesional con aislamiento acústico que bloquea los ruidos de la calle que solían angustiarlo. 3 monitores de alta resolución ocupan su escritorio ergonómico. Internet de fibra óptica de alta velocidad reemplazó nuestra conexión lenta que se cortaba constantemente, pero mantuvimos lo esencial: las fotos familiares en las paredes, la mesa del comedor donde comemos a las 7 en punto cada noche, la rutina sagrada que le da estructura a sus días y paz a su mente. Esta mañana estoy en la cocina preparando café cuando escucho su voz desde la oficina. Tiene su reunión semanal de equipo con Neural Path. Me acerco silenciosamente a la puerta entreabierta para escuchar. «Buenos días, equipo. David, revisé tu código del algoritmo de clustering de anoche. La eficiencia mejoró 15% sobre el baseline anterior. Excelente trabajo». Pausa mientras alguien responde. «Yuki, detecté un patrón de bug en tus commits de ayer. 4 instancias del mismo error lógico. Te mandaré análisis detallado después de esta reunión. No es crítico, pero debemos corregir antes de producción». Su voz es monótona como siempre, sin inflexión emocional, pero hay autoridad en ella, confianza ganada a través de competencia irrefutable. «Sara, tu refactorización del módulo de autenticación está funcionalmente correcta, pero podemos optimizar legibilidad para mantenimiento futuro. ¿Tienes 20 minutos esta tarde para revisión de código colaborativa?» Lidera un equipo de 12 programadores ahora, todos neurodivergentes como él, algunos autistas, otros con TDAH, algunos con dislexia. Neural Path creó este equipo específicamente después de contratar a Lucas, reconociendo que mentes que procesan información de manera diferente pueden ver patrones y soluciones que otros cerebros no detectan. Trabajan en proyectos de inteligencia artificial y detección de anomalías para clientes corporativos internacionales. Bancos usan su software para detectar fraude. Hospitales lo implementan para identificar patrones en datos médicos que podrían indicar enfermedades emergentes. Gobiernos lo emplean para ciberseguridad. Pero el proyecto que realmente emociona a Lucas, en la medida que él puede emocionarse, es otro completamente. Equipo, antes de terminar, continúa en la reunión. Actualización del proyecto Espectro Escolar. Tenemos confirmación de 3 escuelas adicionales en Guadalajara que implementarán nuestro sistema piloto en septiembre. Total ahora. 11 escuelas en México participando. Proyecto Espectro Escolar es la creación de Lucas, desarrollado durante noches y fines de semana durante el último año. Es un sistema integral para hacer escuelas más accesibles para estudiantes autistas. Incluye aplicación móvil para profesores con guías sobre comunicación clara y estructurada, comandos sin ambigüedad, uso de soportes visuales, sensores de Internet de las cosas que monitorean niveles de ruido y luz en aulas, alertando cuando ambiente se vuelve sensorialmente abrumador, currículos flexibles adaptados digitalmente que permiten a estudiantes autistas profundizar en áreas de interés especial en lugar de forzar participación uniforme en todo. Capacitación online para educadores sobre neurodivergencia,
No como deficiencia, sino como variación natural del cerebro humano, las 8 escuelas piloto iniciales reportaron resultados medibles después de solo un semestre. 40% de reducción en crisis sensoriales, 60% de aumento en compromiso académico de estudiantes autistas, mejoras significativas en bienestar emocional, tanto de estudiantes como de profesores que finalmente tenían herramientas efectivas. Lucas consiguió financiamiento inicial de TechVision, que vio potencial comercial. Luego atrajo inversión adicional de la Secretaría de Educación después de presentar datos de efectividad. Ahora empresas de tecnología educativa internacionales están expresando interés en licenciar el sistema. Después de su reunión, Lucas sale de la oficina y me encuentra en la cocina. Buenos días, Bobo. Son las 9:03. 3 minutos tarde para desayuno. Sonrío. Nuestro horario dice desayuno a las 9 en punto. Él lo nota cuando hay desviaciones de incluso minutos. Perdón, mi amor. Me distraje escuchándote liderar tu reunión. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Solo estaba distribuyendo tareas según fortalezas de cada miembro del equipo y señalando áreas de mejora. Es gestión de proyecto lógica. Para él es solo lógica. Para mí es ver a un niño que una vez no podía hacer contacto visual, ahora liderando equipo internacional de profesionales mientras comemos. Le pregunto sobre algo que he querido saber. Lucas, ¿por qué el proyecto Espectro Escolar es tan importante para ti? Sé que te importa. Puedo verlo en cuánto tiempo le dedicas. Él mastica su pan tostado metódicamente pensando. Las preguntas sobre emociones o motivaciones siempre requieren procesamiento extra. Porque yo tuve ventaja estadística, Bobo. Tuve a ti. Probabilidad de que niño autista encuentre cuidador que aprenda sobre autismo, que adapte ambiente, que no intente arreglar, sino comprender. Es baja. Muchos niños autistas son castigados por comportamientos que no pueden controlar. Escuelas intentan forzarlos a ser neurotípicos. En lugar de adaptar educación a sus cerebros, hace pausa, luego continúa. Es lógicamente ineficiente y éticamente incorrecto. Si el sistema educativo adaptara metodología a la neurodiversidad, en lugar de exigir conformidad, cantidad de estudiantes autistas exitosos aumentaría exponencialmente. Es problema de diseño de sistema, no problema de estudiantes individuales. Solo Lucas puede hablar de compasión y justicia social usando términos como eficiencia lógica y diseño de sistema. Y solo yo puedo encontrar eso perfectamente hermoso y profundamente moral. Esa tarde, mientras lavo platos, reflexiono sobre estos 10 años. Empezó con una tarde lluviosa, un niño asustado que no hablaba y una abuela que no sabía nada sobre autismo. Pasamos por diagnósticos aterradores, crisis que no entendía, noches de duda sobre si sería suficiente. Hubo momentos donde la pobreza me asustó, donde los gastos médicos y educativos parecían imposibles de cubrir, momentos donde el aislamiento social dolía, donde vecinos murmuraban sobre ese niño raro y yo tenía que ser fuerte cuando quería llorar. Luego vino el descubrimiento gradual, los patrones de color, la genialidad matemática, la programación que brotaba de sus dedos como magia, el reconocimiento profesional que cambió nuestras vidas materialmente, pero no cambió quién era él fundamentalmente. Y la prueba de fuego, André regresando con su codicia disfrazada de paternidad, tratando de robarse no a Lucas sino su dinero, el terror de casi perder al niño que había criado durante 8 años, y luego la vindicación cuando la verdad documentada meticulosamente por mi nieto obsesivo destruyó las mentiras elaboradas. Aprendí que ser maestra de primaria durante 30 años no me enseñó nada sobre criar a Lucas. Tuve que desaprender, reaprender, adaptarme completamente. Aprendí que el amor no es sobre moldear a alguien para encajar en expectativas, sino sobre crear espacio donde puedan ser completamente ellos mismos. Aprendí que lo que el mundo llama discapacidad o diferencia puede ser simplemente otra forma de brillantez que la mayoría no reconoce porque no encaja en cajas predefinidas. Esta noche, como cada jueves, preparo pollo a la plancha con arroz blanco y brócoli al vapor. Lucas entra puntualmente a las 7 en punto. Se sienta en su lugar habitual. Comemos en nuestro silencio cómodo. Luego él habla. Bobo, TechVision ofreció posición presencial en Austin.
Texas, salario más alto, oficina grande, oportunidades de avance. Rechacé. Mi corazón salta. No sabía de esa oferta. ¿Por qué? Mi amor sí es mejor oportunidad. Porque analicé variables relevantes. Mudanza requeriría establecer rutinas completamente nuevas en ambiente desconocido. Nivel de estrés proyectado, alto. Aquí tengo rutinas establecidas durante años. Trabajo remoto funciona óptimamente para mí. Y, pausa, mirando su plato en lugar de a mí como siempre. Tú estás aquí. Los datos sobre mi bienestar muestran correlación directa con tu presencia. Lógicamente, quedarme maximiza mi felicidad medible. Solo Lucas puede decir, te quiero y necesito, usando términos como correlación directa y felicidad medible. Los datos también muestran, continúa, que tu felicidad correlaciona con mi presencia. Entonces la decisión es mutuamente beneficiosa, óptimo para ambos. Lágrimas silenciosas ruedan por mis mejillas. Él lo nota, pero no se siente obligado a consolarme físicamente. Hemos superado esa necesidad. Él muestra amor a su manera, y yo he aprendido a leerlo. Gracias, Lucas, por quedarte, por ser exactamente quien eres. No hay nada que agradecer. Solo tomé la decisión lógica basada en datos completos. Después de la cena, él regresa a su oficina. A través de la puerta entreabierta lo veo programando, dedos volando sobre el teclado, creando sistemas que ayudarán a miles de niños como él a encontrar su lugar en un mundo que no siempre los entiende. Me siento en mi sillón favorito con una taza de té, observándolo trabajar. Revistas de tecnología lo llaman genio. Conferencias internacionales lo invitan como palestrante remoto. Universidades han expresado interés en estudiar su enfoque único para resolver problemas de programación. Pero para mí, él es más que eso. Es prueba viviente de que el abandono puede transformarse en propósito, que el trauma puede convertirse en motivación para ayudar a otros, que la diferencia, cuando es nutrida en lugar de suprimida, puede convertirse en fuerza transformadora. Es evidencia de que familia no es biología sino compromiso diario, no es genética sino presencia consistente durante consultas médicas a las 3 de la mañana, durante crisis sensoriales inexplicables, durante momentos de duda y momentos de triunfo. Lucas Duarte, mi nieto extraordinario, no necesitaba ser arreglado, necesitaba ser comprendido, apoyado y amado exactamente como era. Y yo, Elena Duarte, maestra jubilada que pensaba conocer sobre educación, aprendí las lecciones más importantes de mi vida de un niño que ve el mundo en patrones que otros no pueden percibir. La historia que empezó con una tarde lluviosa y un abandono cruel terminó con propósito, justicia y un amor que no necesita palabras floridas ni gestos dramáticos. A veces el amor es simplemente estar presente, día tras día, año tras año, crisis tras crisis, triunfo tras triunfo, y eso, descubrí, siempre fue suficiente, más que suficiente, fue todo,